Yo soy Javier José Padilla Tobal y mi equipo está conformado por Jonathan Contreras Medina y Joel Sosa. Nosotros vamos a hablar sobre los estados financieros de la empresa Walmart de México, que es una sociedad anónima bursátil de capital variable y sus subsidiarias. En primera instancia voy a hablar sobre lo que son los estados consolidados de resultados integrales, en cuales aquí se vienen presentando todas son las notas, todas las ventas, los ingresos, el costo de venta, los gastos financieros, los ingresos financieros, también cómo va la utilidad básica por cada acción. Pero en esta ocasión me voy a referir más a la segunda nota, que son los otros ingresos, los gastos generales y los ingresos y gastos financieros, las cuales vienen a partir de la nota 19, nota 20 y nota 21. Al igual que también mencionar sobre los impuestos a la utilidad, que son la nota número 16. En primer instante me voy a percatar a partir de la hoja número 18, donde aquí se los menciona la nota 19, que son otras revelaciones de ingresos, donde aquí se nos mencionan de dónde se originan tanto los otros ingresos, como son las membresías, las rentas, las ventas de desperdicio, bonificaciones a bancos, estacionamiento y total, todo ese tipo de acciones. Después nos vamos para la hoja número 20, número 19, donde se nos mencionan la nota número 20 y la nota número 21, las cuales son para los costos y gastos por naturaleza. Aquí se nos menciona que también se incluyen como pago al SAT de 1.813 millones de no deducibles para concluir con los asuntos fiscales sustanciales. También se nos mencionan los ingresos y gastos financieros, los cuales pueden ser como productos financieros, desde todos los que se ven involucrados en los periodos 2020 y 2019, al igual que los gastos financieros. Después proseguimos con la hoja 15 para hablar sobre la nota número 16, las cuales son los impuestos a la utilidad. En esta también se nos menciona cómo son las provisiones y todo ese tipo de acciones, al igual de que como esta empresa no transita solo en México, también tiene sucursales en Centroamérica, se tiene que ajustar a diferentes tasas. Por ejemplo, en Costa Rica es igual que en México, pero en Guatemala el porcentaje es un poco menor. De igual manera se nos mencionan los activos diferidos, como son los arrendamientos y obligaciones laborales. También nos mencionan los años de expedición para los impuestos sobre las rentas diferidos, los saldos iniciales y todo completamente desglosado para poder comprender el estado de resultados. Después nos vamos a ir después nos vamos aquí para el estado consolidado de cambio del capital contable. Aquí se nos menciona saldos del 2018 y en ese en particular hay dos pestañas que quisiera explicarles correctamente, las cuales son efecto de adopción de la NIF 16 y efecto de adopción de la CINIF 23, y estas están relacionadas con los arrendamientos y con los impuestos a la utilidad. Como ya se mencionó, los impuestos a la utilidad van cambiando dependiendo de los países y pueden variar según cada país. Después nos vamos con el estado de flujo de efectivo, el cual está a través del método indirecto, y en esta ocasión primero hay que explicar lo que son las actividades de operación. Vienen de los estados en dos partes, las cuales son flujo proveniente de los resultados y las variaciones. En primer lugar, lo que tiene que hacer, voy a empezar explicando el 2019, donde el flujo proveniente de los resultados, el saldo, la suma de todas las actividades, se le debe sumar las variaciones. En esta ocasión las variaciones son en negativo, pero también pueden ser en positivos y así sumar más. Ejemplo, en esta ocasión podemos darnos cuenta que de 72 millones bajamos a 57 millones, que ese sería el resultado del flujo de efectivo neto generado por actividades de operación. Después proseguimos con las actividades de inversión, obtenemos nuestro resultado de flujo de efectivo de actividades de inversión y posterior el de financiamiento. Una vez que tengamos estos tres datos, hay que sumarlos, los sumamos y el resultado que nos dé le tenemos que sumar los efectos del cambio del valor del efectivo. En esta ocasión fue de 1.369.700, se le suma y estos cuatro datos ya sumados deben de darnos el incremento o decremento neto efectivo y equivalente de efectivo. Después que tengamos este dato, se le debe de restar o se le debe de sumar al efectivo equivalente al principio de año y será el efectivo equivalente efectivo al fin del año. En esta ocasión en 2019 cerró con 30.857.090. Este saldo será el que al principio del año del 2020 y de igual manera el 2020 repite el proceso con su flujo proveniente de resultados y sus variaciones, se obtiene el flujo de efectivo por actividades de operación, hace sus cuentas para actividades de inversión y actividades de financiamiento, se le suman los efectos de cambio del valor de efectivo y logramos tener el incremento o decremento neto de efectivo, y de igual manera este se suma
al efectivo o equivalente efectivo al principio de año, y es lo que tenemos como resultado para el efectivo al fin de año. En 2020 cerramos con 35.670.360, que es con lo que se iniciaría en el 2021. También hay que mencionar que hay transacciones que no generan flujo de efectivo, como son las altas de activos por derechos de uso y modificaciones y actualizaciones. Después proseguimos por el estado de consolidación financiera, o como nosotros lo conocemos como un balance general. En esta ocasión vienen lo que son, mayormente en cada apartado vienen pues unas notas, en vez de hablando sobre las notas de los activos y del activo circulante. En particular el activo circulante empieza con la nota 5, 6 y 7, la cual se está ubicado en la hoja número 9. Un equipo de los efectivos y equivalentes efectivos. Por ejemplo, aquí tenemos efectivo en cajas y bancos y las inversiones de realización inmediata. También tenemos las cuentas por cobrar, que son como el ICR, el IVA y el EPS, y las clientes, las otras cuentas por cobrar y partes relacionadas. Igual que también tenemos los inventarios, que pueden ser como mercancía para la venta, desarrollo agroindustrial y mercancía en tránsito. Después vamos con los activos no circulantes. Aquí se presentan como son los inmuebles, activos de derecho de uso, propiedades de inversión, activos intangibles y activos por impuestos diferidos. En la nota 16, donde ya se mencionó las diversas tarifas y todo lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, y los activos diferidos y los pasivos diferidos. En esta ocasión me voy a percatar nada más de la nota 8 a la nota 11, las cuales están a partir de la hoja 10. En la hoja 10 empezamos con los inmuebles, donde se nos ve de los estados desde el 2018, con adiciones, bajas, traspasos, efectivo en conversiones, y aquí se nos muestra el saldo para el 2019, y de igual manera se presenta el saldo para el 2020. Entonces nos vamos con la hoja 11, donde esperamos los arrendamientos. Aquí se nos presentan todos los arrendamientos y también es el efecto de adopción de las NIF, como siempre, de las NIF 16, que va en cuestión a los arrendamientos, modificaciones, bajas y todo tipo de deducciones. Después nos vamos para la nota número 10, las cuales son propiedades de inversión. Aquí tenemos terrenos, edificios, instalaciones, y aquí se nos mencionan las depreciaciones acumuladas y los saldos. Después nos vamos para la hoja número 12, cuáles son los activos intangibles. Los activos intangibles y se nos presentan, que son como créditos, marcas, licencias, clientes, entre otros. Después vamos a proseguir con los pasivos. En el pasivo a corto plazo solo tenemos la nota 13. La nota 13 está ubicado en la hoja número 14, la cuales son los otras cuentas por pagar, que pueden ser como los pasivos acumulados, dividendos, contingencias, ingresos diferidos y partes relacionadas con la nota 12. Después proseguimos con la nota número 16 y número 17, que en esta ocasión que son los pasivos a largo plazo. Yo me enfocaré mayormente en la nota número 17 y la nota número 18, que hablan sobre los beneficios de los empleados y el capital contable, puesto que la nota número 16 ya se habló sobre los pasivos diferidos. La nota número 17 se encuentra en la hoja número 16, la cuales son, aquí está, beneficios a los empleados, como son las obligaciones, los activos de plan y todos los pasivos netos. Al igual que se observan cómo son los beneficios, costo del año inicial, costo laboral del servicio prestado, además de que son otros beneficios, y que también hay que tener en cuenta que los salarios y todo, y las tasas, todo es diferente variando del país en México y Centroamérica. Después proseguimos con la nota número 18, la cual habla sobre el capital contable. La Asamblea Original de Ordinaria de Acciones del 24 de 2020 se acordó aprobar la cantidad máxima de sociedades para utilizar durante el 2020. Aquí se nos presentan los dividendos en efectivo decretados, dividendos ordinarios, dividendos extraordinarios, y aquí se ve el capital que está presentando por acciones de una misma serie, sean novitativas. Aquí se ven todo desglosado. Después, para continuar, mi compañero Héctor Joel Sosa va a empezar a explicar cuáles son las informaciones corporativas y eventos relevantes, que sería la nota número 1. Buenos días, profesor. Soy Nelson Jesús Amay y le voy a hablar sobre los estados financieros consolidados. Su definición es sencilla. Esto significa agrupar los estados financieros de dos o más entidades económicas jurídicamente independientes con la finalidad de presentarlas como los de una sola empresa o entidad. Su objetivo es mostrar el funcionamiento del grupo como si se tratara de una sola entidad, reduciendo los estados financieros de las subsidiarias en un solo estado financiero global, de manera de que la empresa pueda conocer su nivel de efectividad operativa de forma general
Así, una empresa con subsidiarias por todo el mundo puede conocer cómo funciona de manera global. Sus ventajas serían presentar la situación financiera, los resultados de operación y los cambios de la situación financiera de una matriz y sus subsidiarias en un solo documento, como si se tratara de una sola. Representan un documento que sirven de mejor aval para créditos que se soliciten ante terceros, por el valor acumulado de las empresas que consolidan, son de utilidad para los inversionistas, ya que sirven de base para la toma de decisiones en futuras inversiones y una mejor administración. Al igual que sus ventajas, tiene desventajas, la cual sería la utilidad que pueden tener los estados financieros consolidados para los accionistas minoritarios y acreedores de subsidiarias. Esto es limitado, ya que los estados financieros antes mencionados no incluyen ningún detalle de las subsidiarias. Los requisitos para la consolidación de estados financieros son preparar los estados financieros de una misma fecha. Llega a un mismo periodo, la compañía controladora y sus subsidiarias deben aplicar uniformemente las normas de información financiera de los estados financieros dichos. Deben convertirse a la moneda de informe establecida para la controladora antes de su consolidación. Su proceso contable incorpora en los estados financieros de las subsidiarias los ajustes de compra o adquisición, integra los estados financieros de las subsidiarias a los de la controladora, eliminan las inversiones permanentes en subsidiarias, eliminan todos los efectos de las operaciones intercompañías. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre cuáles son los nuevos pronunciamientos en conforme a las NIF. En primer lugar, tengo que avisarles que esto pues se divide en dos partes: las NIF nuevas y revisadas, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2020, y las que aún no entran en vigor, que estas en la mayoría entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2022. Aquí tenemos la primera, que son la modificación en la NIF número 3, la cual aquí es para poder revisar y determinar si el conjunto de actividades y los activos adquiridos deben ser o no considerados como un negocio. Después proseguimos con la modificación de la NIF número 7, NIF 9 y la NIC número 39, la cual son los instrumentos financieros, reconocimiento y medición, que se proporcionan una serie de extensiones que se aplican para las que se ven directamente afectadas por la reforma de intereses de referencia. Después seguimos con la modificación de la NIC número 1 y la NIC número 8. La modificación proporciona una definición de material que establece que la información es material o tiene una importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ocultamiento de información afecta a las decisiones de los directivos o de los encargados de los usuarios principales de los estados financieros. Después vamos con la modificación del marco conceptual para la información financiera. En esto solo se vienen nuevos conceptos y modificaciones de algunos, y de igual manera solo se verán afectados aquellos que utilicen que basan sus políticas contables en base a este. Después vamos con la modificación número de la NIF 16, la cual habla sobre los arrendamientos y cómo deben ser modificados, cómo se debe llevar la contabilización y la modificación para las consecuencias directas de la pandemia del 2020, el COVID-19. Después seguimos con las que ya han sido emitidas pero que aún no entran en vigor. Primero, que son las NIF número 17, que son contratos y seguros. Puesto que esto sirve básicamente para elegir un modelo contable para que los contratos sean seguros y más útiles y que consistentes para las aseguradoras. Además de que estos tipos de contratos de seguro de vida vienen de seguro de vida, de no vida, indirectos y reasegurados. Después proseguimos con la NIC número 1, cuál es una clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes. En esa se consideran los criterios para clasificar un pasivo corriente o no corriente, la consideración sobre cómo liquidar un pasivo con efectivo o con algún otro recurso, y las demás revelaciones para diferir un pasivo. Además de que las combinaciones de negocios. Esa está destinada mayormente para evitar el problema de potencial de ganancias o pérdidas que surgen de pasivos y pasivos contingentes que estarán dentro del alcance de la NIC número 37 y la CNIF número 21. Después vamos con la modificación de la NIC número 16 de propiedades, plantas y equipos de ingresos antes del uso previsto.
puesto que se prohíbe a las entidades deducir el costo de un elemento de propiedad, planta o equipo, cualquier producto de la venta de artículos producido mientras se lleva a cabo la ubicación y condición necesaria para que éste sea capaz de operar de manera prevista. Después vamos con la modificación de la NIC 37, la cual son contratos onerosos, puesto que los costos generales y administrativos no se verán afectados con esto. Los costos que se relacionan directamente con contratos para proporcionar los bienes o servicios incluyen tantos costos incrementales como los costos directamente relacionados con las actividades del contrato. Después vamos con la adopción de las normas internacionales de información financiera para las subsidiarias que lo van a adoptar por primera vez, con les pide optar por el párrafo 10 de 16. Después vamos con los instrumentos financieros, las cuales es una comisión de la prueba del 10% para la baja de cuentas de pasivos financieros. Después vamos por la última, las cuales son que la ley 31 de agricultura, tributación y medición del valor razonable, el cual dice que la misma agricultura, mismas que eliminan el requerimiento de las entidades, incluyan flujos de efectivo por impuestos al medir el valor razonable de activos dentro del alcance de esta norma. Hablar sobre el resumen de políticas contables significativas. Lo primero son las bases de preparación, más que nada son las normas internacionales de contabilidad, los cuales son las NIF, la IFRIC y la SIC. La segunda es consolidación, la cual son los estados financieros consolidados, adjunto e incluyen los de Walmex, las de las entidades donde se han determinado que la compañía es el principal benefactor y los de sus subsidiarios. Activos y pasivos financieros y medición de valor razonable. La compañía determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial, efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo y el equivalente del mismo están representados principalmente por depósitos. Instrumentos financieros derivados. La compañía suscribe contratos de cobertura, más que nada, de divisar a través de operaciones extrabursiales a futuros sobre divisas, que es la Fox Forward, para mitigar las afectaciones por variabilidad en el tipo de cambio de la moneda extranjera. Las siguientes son cuentas por cobrar y pasivos para deterioro de otras cuentas por cobrar. Walmart reconoce el deterioro de sus cuentas por cobrar, aplica el enfoque simplificativo permitido por la NIF 9, instrumentos financieros. Inventarios. Bueno, los inventarios en esta están valuados bajo el método detallista, excepto algunos negocios, correspondiente a Sam's Club, centro de distribución. El siguiente son pagos anticipados. Los pagos anticipados se registran a su costo y se reconocen como un activo circulante en el estado consolidado de situaciones financieras a partir de la fecha en que se realiza dicho pago. Inmueble y equipo. El inmueble y equipo se registra a su valor de adquisición y se representa netos de su depreciación acumulada. Propiedad de inversión. La propiedad de inversión son terrenos, edificios, construcciones e instalaciones en bien que se da en arrendamiento. Los arrendamientos. La compañía evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento a la fecha del inicio del contrato. El siguiente es deterioro del valor de activos de larga duración de vida definida. Los activos de larga duración de vida diferida están sujetos a pruebas de deterioro únicamente cuando hay indicadores de deterioro.
Los otros son activos intangibles que se reconocen cuando son identificables. Crédito mercantil representan el exceso de precio de compra sobre el valor razonable. Impuestos de la utilidad. Se clasifica en impuestos causado y diferido y se reconoce en los resultados del año en que se causa o devenga. Beneficios de los empleados. Los beneficios es la antigüedad a que tienen derecho los empleados que laboran en la empresa. Capital contable, más que nada derivan de la reserva legal, derivados y prima en venta acciones. Reconocimiento de ingresos, más que nada es por venta de mercancía, incluyendo las ventas de comercio electrónico. Utilidad básica por acción resulta de dividir la utilidad neta en el ejercicio atribuye a la participación controladora entre el periodo ponderado de las acciones circulación. Segmento de operación. La información financiera por segmentos es preparada a un futuro de la información utilizada por la alta dirección de la compañía. Operación en moneda extranjera. Los activos y pasivos monetarios de Walmex denominados en moneda extranjera se expresan en moneda funcional utilizando el tipo de cambio. Bueno, eso ha sido todo. Mi conclusión es que por más que se hagan las cosas en una empresa, se tiene que tener en mente siempre todo, la forma de cómo evaluarlo, porque se maneja más que nada a larga distancia y son monedas extranjeras, las cuales tenemos que nosotros modificar el tipo de cambio que tiene esa moneda con la de nosotros. Para concluir con esta actividad, cada uno de nosotros hablará sobre sus conclusiones sobre este tema. En particular las mías es que gracias a las normas internacionales y a poder realizar este tipo de actividades, que es desarrollar y comprender cómo funciona una empresa, pues me puede dar una idea de por qué la contabilidad debe ser universal para todo el mundo y por qué debe de irse por fronteras, además de que las normas no están solo porque sí, que tienen un propósito en general. Un ejemplo de estos es que, por ejemplo, la pandemia originó ciertos estragos en la economía y en diversas empresas, y en eso se tuvo que haber diversas modificaciones, como una que se mencionó fue la de los arrendamientos. Además de que a partir de estas, pues se puede regular mayormente casi todos los aspectos de una empresa, y que una empresa tiene, si tiene la virtud de ser una empresa transnacional o internacional, es mejor que se vaya relacionando con las normas internacionales, para así podría tener una contabilidad más universal entre todos los países donde vaya a desarrollar sus actividades económicas. Como conclusión de mi tema, podemos determinar que los estados consolidados en términos financieros significa la agrupación de estados financieros de dos o más entidades jurídicamente independientes una de la otra, pero en general modifica todo el entorno de dichas entidades, ya que además se tiene que cuantificar, administrar y preservar la situación financiera individual de las empresas, así como la situación de las empresas subsidiarias. Además, recordemos que en este proceso no está exento de factores tales como la inflación, el reconocimiento de la fluctuación cambiaria, el control administrativo y la parte fiscal. Sería todo. Gracias.